Nuevo bloque de la Resistencia y seguimos con los intentos por parte del Estado para limitar nuestras libertades de todo tipo, ¿no? Comentanos, Horacio, de qué se trata esto. Bien, en definitiva lo que ha sucedido es que hay una media sanción en un proyecto que se inicia en senadores y que ahora pasó a diputados, que probablemente que en diputados corra con la misma suerte que en senadores, es decir, que termine votado con una amplia diferencia positiva, lo cual implicaría posteriormente lo que se va a conocer como una ley de paridad de género en materia periodística, en materia de medios de comunicación, una suerte de prensa inclusiva. Esta media sanción de este proyecto que, insisto, se inició en senadores, ya concebía por sí mismo un historial que se había iniciado en 2019, ya tuvo 3 proyectos presentados en 2020, fueron tratados en comisión algunos, no prosperaron, finalmente se vuelven a presentar en 2021, hubo 3 proyectos muy similares y tiene algunas particularidades, porque el que se ha aprobado en esta perspectiva de género que claramente que incluye la transexualidad, tal como lo exponen las propias redes del feminismo, voy a citar las propias redes del feminismo, particularmente a feministas de Latinoamérica, que son las que mejor han desarrollado, a mi criterio, la noticia, mejor en cuanto a abarcar el tema en específico, no es que convulgue con sus ideas, claramente. Lo que se está viendo que en definitiva se eleva ya el proyecto a diputados en esta ley de cupo femenino en ámbitos de representación periodístico. Es decir, lo que ya se había empezado a gestar tiempo atrás, 1991, para que hagamos memoria completa, en términos de cupos políticos, hasta que finalmente la lucha avanzó y se consolidó recientemente en lo que son las listas con cupos equitativos. Actualmente también se está avanzando en materia de prensa. Y es lógico, si ya habían avanzado en materia política y en materia de, justamente como se trató hace tiempo atrás, en lo que eran las leyes de cupos trans para los empleados públicos, temas que ya hemos desarrollado desde la radio, ahora van a ir en pos de la prensa y posteriormente van a querer implementar estos cupos también en el sector privado, que de hecho los experimentos ya se hicieron con las famosas asambleas de las sociedades anónimas, pero es un tema que nos excede en este punto de análisis. Volviendo al tema de la prensa, insisto, ya en el 2020 se habían presentado 3 proyectos similares y hay una particularidad porque el que avanzó con ciertas disidencias. Y esto es lo más irónico, porque ¿saben dónde radicaba esencialmente las disidencias? Las disidencias eran porque se estaba dejando por fuera la participación de personas indígenas y racializadas. Y lo que me sorprende enormemente, que se siga hablando de razas, particularmente en América Latina, donde mulatos y mestizos han convivido justamente por esa aspiración que tenía el imperio hispánico de poder confraternizar con las demás culturas del mundo. Pero sabemos que la leyenda negra y las propagandas anticlericales han germinado a tal punto que si uno dice esto abiertamente en una conferencia pública, no va a faltar el ignorante que diga, no, porque la iglesia en realidad lo que quería era segregar a las demás razas, cuando ha sido justamente la iglesia la que principalmente promovió la inclusión. Pero bueno, es un detalle que no viene al tema de hoy. Sí es lo que preocupa en esencia que esta ley de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación, este es el título del proyecto, dicho sea de paso, fue presentado por la senadora Norma Durango y que contó con un gran aval de la diputada oficialista actualmente, que es la que va a encabezar parte de estas comisiones, Gisela Marciota. Es decir, que acá hay un tema que para el oficialismo actualmente en Argentina, la cuestión de género parece ser una de sus principales preocupaciones. Es como que en el país no hubiese una pobreza galopante, ¿no? No es que hubiese una inflación ya casi, una inflación que ya se ha disparado, claramente. Es como que no hubiese problemas reales en este país. Es como que lo que importa es la cuestión de género. Un dato para que vean cómo funciona este país. Estando entre los peores países rankeados en los exámenes PISA, que es como una suerte de, bueno, examen mundial de cómo es el nivel de educación que tiene cada país, teniendo un estado paupérrimo en materia de educación,
El Estado argentino, por ejemplo, está gastando actualmente cerca de 5.000 millones de dólares, más precisamente 4.704 millones de dólares en publicidad oficial, con algunos datos característicos. Por ejemplo, la inmensa mayoría de estos gastos se destinan esencialmente a la televisión, que puede ser abierta o paga, luego sigue la gráfica, luego internet, luego la radio. Otro dato de color también es que el 72% de este dinero que destina el Estado queda en manos de 25 grupos empresariales, luego dicen combatiendo al capital, los que actualmente están fogoneando estas ideas, lejos están de aquel peronismo, lejos están de aquel peronismo. Luego tenemos que de estos 4.700 millones, el 62% de los fondos se gastaron en organizaciones domiciliadas en Capital Federal. Se está viendo nuevamente que hablan del federalismo y concentran todos los gastos en las empresas allí de Porteñolandia. Y también podemos decir, para aclarar, vamos a aclarar, ley de equidad de género. La oposición, ¿ustedes creen que es diferente? No fue diferente en materia, no fue diferente en materia de gasto público en propaganda, porque la oposición, bien que se gastó cerca de 4.000 millones de dólares también anuales en materia de propaganda, ¿ustedes creen que es diferente en este punto? Para nada. Pero bueno, quiero así cerrar esta noticia que me parece más que interesante traer a colación, porque acá lo que hay en esta ley de equidad en la representación de géneros es que el proyecto lo que encierra es un control muy particular, para que se entienda este punto. Entre los requisitos que estipula el proyecto para acceder al certificado que permite el funcionamiento de cualquier medio de comunicación, el mismo es emitido por una dependencia del Poder Ejecutivo que posiblemente sea el Ministerio de la Mujer. Y allí se establecen procesos de selección de personal que se basan en el respeto a los principios de equidad, en la representación de género, las políticas de inclusión laboral con perspectiva de género, la diversidad sexual, la capacitación permanente en temáticas de género y la comunicación igualitaria y no discriminatoria. ¿Qué es lo que quiero yo señalar en este punto, luego de esta extensísima introducción que he realizado para que se entienda de qué se trata este proyecto que ya cuenta con media sanción? Que un Estado que está gastando millones en propaganda y que ahora, además de adoctrinar en los colegios, quiere también adoctrinar a los periodistas y a los que trabajan en los medios de comunicación, pero que no está invirtiendo en materia de educación, demuestra nuevamente que es un Estado que te quiere adoctrinado, no educado. Y adoctrinado con estas perspectivas de género, porque en última instancia lo que hace la agenda de género es profundizar la atomización del individuo para volverlo acrítico del sistema. Es una persona que está muy preocupada en simplemente buscar si acaso el cuento de Blancanieves me oprime o si acaso el titular en un diario sin el lenguaje inclusivo me oprime, antes que estar viendo los niveles de pobreza que hay en provincias como Formosa, Santiago del Estero. Es decir, se están buscando que las personas se queden como idiotas, idiotizadas en un mundo totalmente infantilizado para no asumir las consecuencias de una sociedad que se encuentra en serios problemas. Y a su vez, porque cuando se habla con esta cuestión de la perspectiva de género y la inclusión, por detrás de todo esto, subyace un pensamiento propio de Chantal Mouffe, que es la radicalización de la democracia. Y en esta radicalización de la democracia, un pensamiento propio del post-marxismo, en este sentido claramente que es post-marxista, este punto específico, lo que queda en claro es que finalmente aquellos medios de comunicación que no se plieguen a la corrección política, finalmente serán cancelados. Es decir, ya el nivel de totalitarismo del Estado le va a permitir decir que, por ejemplo, para que se entienda, la resistencia radio en la cual 4 hombres que se asumen como hombres y que opinan en contra del feminismo o de cualquier política progresista, van a caer bajo la jurisdicción del Estado, particularmente el Ministerio de la Mujer, para luego, mediante ciertas auditorías, que se prohíba nuestro trabajo y nuestra labor periodística. Y este es el futuro de muchos medios de comunicación, no solo el nuestro, muchísimos en Argentina, que se han animado a exponer la verdad y ahora van a empezar a padecer las consecuencias de un Estado totalitario. ¿Con qué quiero cerrar? Quiero cerrar justamente analizando un fenómeno propio de la posmodernidad, donde tomo elementos tanto de la propaganda política de Domenech, como también tomo elementos propios de lo que podríamos considerar cierta influencia de Marcuse. Cierta influencia de Marcuse. ¿Por qué? Porque finalmente, en la posverdad,
existe lo que se dice que es y lo que no se dice no existe. Finalmente, si se silencia a la disidencia, como sería la intención de este proyecto, cuando se silencia la disidencia no es que va a convertirse en un espacio de resistencia, va a desaparecer. Básicamente como funcionan las redes sociales. Los que no se muestran no existe. Vayan a ver cuántas veces se nos ha dicho a nosotros qué clase de labor solidaria realizan cuando realizamos miles al año, pero como no hacemos publicidad ni propaganda de esto, se considera que no lo estamos haciendo. Entonces uno tiene que salir como un bufón a tener que exponer a quienes está ayudando para poder ser creído. Cuando se silencian estos medios de comunicación, no es que los medios de comunicación van a poder ser una resistencia al poder como oficialmente fueron creados en su momento, sino que se van a convertir en simplemente repetidoras del mensaje y del relato, tal como sucedió en su momento con la década ganada, donde muchos se han olvidado lo que fue realmente el financiamiento 678 y la persecución que hubo a aquellos que se animaban a pensar distintos. Y no me refiero solo con persecución judicial o simplemente el Estado queriendo clausurar una radio, sino las amenazas concretas porque cuentan con todo el poder a su favor, porque saben que ya hay un presidente que los avala. Es más, si un presidente ha avalado las tomas de terrenos, ¿cuántos más creen que va a pasar para que se avale cualquier otra violación a la Constitución Nacional? Simplemente quería traer a colación esta noticia. Quizás fue un poco improlija la presentación dada la hora, que llevamos ya varias horas de transmisión, pero quería simplemente expresar esto. Es el fin de la libertad de prensa, que la, entre comillas, porque ya la libertad de prensa ya no existía en su momento, pero lo poco que empieza a quedar, bajo esta perspectiva de la radicalización de la democracia, cualquier discurso que ellos consideren en contra del progreso, en contra de la democracia, en contra de la igualdad de género, en contra del relato oficial, finalmente será cancelado. Y me gustaría agregar, Horacio, si me permitís, muy cortito, una noticia también la cual yo veía la semana pasada, que para recibir pauta oficial los medios van a tener que cumplir con determinadas ideas de ideología de género, noticias con perspectiva de género y hablar en lenguaje inclusivo también para ver que la presión no solamente viene con esta ley nefasta que se aprobó, que tuvo media sanción en senadores, como bien comentaba, sino que también, como saben que esto podría llegar a armar problema en la prensa, saben que lo que más les puede molestar es el tema del financiamiento, que todos sabemos que el mayor financiamiento de la gran mayoría de los medios sucede por la pauta estatal. Y un tema que tampoco puedo dejar pasar, ya que estamos haciendo así completo, y te agradezco muchísimo, Nicolás, tu muy buen aporte, porque viene a colación lo que planteé en su momento respecto a la pauta oficial. Muchos medios subsisten gracias a la pauta oficial, que si por mí fuese que revienten absolutamente todos, nosotros necesitamos justamente el financiamiento privado. Saben que hemos pedido donación constantemente para poder trabajar y hemos podido salir adelante sin la necesidad de depender del Estado. Pero sí me marcaste muy bien un punto, Nicolás, porque me hiciste acordar un dato que dejé pasar recién. En el bloque anterior estuvimos dialogando respecto a lo que fue China. Si alguien ve este video luego en mi canal, invito a que lo sigan a Ramiro León y que sigan el canal de Resistencia, que saben que allí desarrollamos muchísimo más contenido teórico que no entra solo en mi canal. Pero hay un tema que es fundamental. ¿Saben por dónde viene también esta agenda que se impone? Muchas veces se dice, bueno, estas agendas feministas que buscan la emancipación de la mujer. De hecho, la idea de los cupos de género, en prensa se plantea originalmente en los últimos años en una de las últimas conferencias internacionales en Beijing. Y desde Beijing se empieza a estipular, por eso insisto, hay que ver las conferencias de Ramiro Leone respecto a lo que es China y el expansionismo cultural, no solo militar, de dicha región, de todo lo que eran los tigres asiáticos, para ser más preciso, al mundo. Y allí lo que se marcaba es que el feminismo se pudo imponer en agendas políticas, parte de las agendas, podríamos decir, entre comillas, privadas, entiéndase, los metas capitales como Netflix, Disney, para dar algunos ejemplos concretos. Sin embargo, en la prensa todavía no funcionaba la misma hegemonía. Y esto es curioso, porque de hecho uno observa grandes cadenas, como puede ser particularmente TN, donde claramente que ya se ha plegado a la corrección política en cuanto que es lo correcto, lo que el sistema político determina que es bueno, lo que el sistema político considera que debe ser controlado y acorde a sus fines. TN claramente que es lo más funcional que existe al progresismo internacional. Ahora, lo que subsisten
y esto sí quiero remarcarlo, son los medios independientes, la Resistencia Radio, por dar algún ejemplo, entre tantísimos que podríamos dar. Y acá hay una cuestión de hecho, porque muchos van a decir, la inmensa mayoría de medios, pensemos en las grandes cadenas, el diario Clarín, pensemos en TN, el diario La Nación, en el portal Infobae, ya tienen sus redactores de género, la inmensa mayoría. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la gente se empieza a volcar e informar justamente por estos medios chicos, que no somos nosotros, porque nosotros no llegamos a lo que llega Infobae, y es una realidad, pero hay muchos medios como nosotros que tienen el mensaje muy similar al nuestro y que van generando pequeñas semillas en distintas partes de la región. Entonces, ¿qué sucede? Son esas pequeñas semillas las que deben controlar, porque temen que pase una suerte de revolución molecular a la inversa, donde la misma forma en la que se microfracturó las relaciones de poder por parte de la izquierda para hoy condensarse, temen que la derecha empiece a germinar de la misma manera. Pequeños think tanks liberales, pequeños espacios conservadores, entre otros, iba a decir libres, pero es una forma muy, muy reduccionista, temen que pequeños artífices, pequeños entre comillas, como Agustín Laje, decir, bueno, a ver, una persona individual que va dando giras por el mundo, empieza a abrir cabezas, aparece Nicolás Márquez, Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lukács. Y si ellos llegan a considerar que su labor es una labor periodística, de repente caerían bajo las reglas de presión del Estado. Igual que las redes sociales. Ya este gobierno tuvo varios intentos, el Nodio, la regulación de influencers. ¿Por qué? Porque siempre, incluso en cuestión de influencers, se busca decir, bueno, quienes estén financiando a los influencers que tengan un mensaje pro-progresismo. Y esto ya se advirtió en su momento. Pasa que, bueno, no lograron avanzar porque también hay una resistencia, pero el intento está. Las búsquedas de controlar las redes están, porque ahí es donde apuntan al último vericueto de libertad que le quedan a las personas, que son como este tipo de canales que estamos desarrollando. Y es acá donde apuntan. Y es acá donde tenemos que estar más que atentos, dispuestos a resistir hasta las últimas consecuencias. Perdón por extenderme, pero quería realmente hacer hincapié porque no es un tema menor, no nos va a quedar espacio de resistencia, salvo que nos llamemos a la clandestinidad, pero eso ya sería palabras mayores y bregamos para no tener que alcanzar una situación tan nefasta y que tanto le ha costado a este suelo argentino. Creemos en el diálogo, yo al menos creo fervientemente en la libertad de expresión, creo que es la única forma de poder subsistir actualmente, porque la última vía va a ser la violencia, es a la última vía que hay que apelar. Es la última vía que hay que apelar, hay que estar dispuestos, porque la libertad se conquista, y eso es un hecho. Pero hasta que llegue ese momento tenemos que resistir y exponer cómo este gobierno está yendo por todo, literalmente. El vamos por todo nunca se fue. Simplemente se legitimó y cambió el eslogan para que más gente todavía adhiera sin darse cuenta. Por eso están en el gobierno hoy, porque mucha gente que los votó, hay gente que sabía lo que hicieron en aquella década ganada y no les importó, que son cómplices. Entonces no estamos combatiendo solo contra el gobierno, sino contra aquellos que han convalidado uno de los regímenes más totalitarios, mercenarios, apátridas, como puede ser la asociación ilícita que se llama kirchnerismo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia y posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/la Resistencia Radio. En la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio y nos vemos en próximas transmisiones.